Una que hicimos esta es con Silvia Rivero sobre perfiles estudiantiles de trabajo social en Uruguay. ¿Sí? Brevemente, ¿qué les tengo que decir más como de la experiencia de un colega, compañero que hizo una tesis? Es que, ya le deben haber dicho los profes del taller, que la tesis se hace, parece que no, se hace si uno le dedica tiempo. Ya voy viendo que es grupal, digamos acá, entonces eso también suma. eh, Donde yo estudié es grupal y me parece que es muy bueno, y donde doy clase ahora es individual y creo que es bueno también. Digamos, cada una tiene sus pros y sus contras, ¿sí? Aunque parezca raro lo que les voy a decir, traten de ir disfrutando el proceso cuando uno hace una tesis, porque es muy lindo, es un proceso de aprendizaje de uno se conoce mucho porque hay muchas reflexiones epistemológicas desde el lugar que veo, por qué veo lo que veo. Yo estoy pensando todo lo que van a estudiar familia, vejez y demás. Bueno, ¿cómo veo la familia? ¿Cómo esto se vincula a la familia que tengo yo, al ideal de familia, a lo que está socialmente aceptado en torno a la familia? Y bueno, hay un proceso ahí de mucha reflexión, autosocioanálisis, diría Bourdieu, creo. Entonces, es un lindo momento esto y hay que tratar de aprovecharlo para hacerlo con los compañeros, aprender de los compañeros, aprender de los profes, de los profesores. A mí, yo por ahí me encuentro con estudiantes que dicen, no, profesor, me hizo, escribí, me dijo que estaba todo bien y después me hizo cambiar todo de nuevo y qué sé yo. Bueno, no es tan así que uno le pide cambiar todo de nuevo, sino que es un proceso, ¿sí? Entonces, algo que puede estar bien ahora, después de acá a 1 o 2 meses, no es que esté de cero, sino hay que retocarlo, ¿sí? Eso es muy importante. Piensen, ustedes tienen como un tutor acá también, ¿o no? El docente guía. Docente guía. Somos nosotros. Claro, pero un grupo elige un Sí. director, digamos. Ah, sí, bueno. Piensen en el director como alguien que está con ustedes, digamos, que quiere que ustedes se reciban también. ¿Sí? Porque muchas veces pasa esto, digamos, hay como unos desencuentros. Digo, yo les estoy contando lo que pasa a mi experiencia mía, con mi estudiante y con otro estudiante que viene y me dice, che, quiero cambiar de director y qué sé yo. Digamos, y piénsense eso como un equipo, ¿sí? Con el director. Muchas veces también, no sé si ya se lo han dicho en el taller perdón que empezamos así, de tipo de reflexión de lo que es investigar, pero bueno, esto lo deben hacer ustedes también en clase. Que muchas veces el tema que yo quiero investigar, por ejemplo, a nosotros ahí en Santos nos cayó un estudiante que quería investigar un tema del que nadie sabe, ¿sí? Qué sé yo, era algo de masculinidad, justo mira que te lo hago. Era algo de masculinidad trans en los niños y en el interior de Uruguay, nadie sabía. Entonces, no, pero vos, dirigímelo vos porque yo tengo buena onda con vos y sí, pero no sé, es como que venga alguien y diga, diseñame una casa porque tengo buena onda con vos y qué sé yo, no, mi diseño de casa es muy sencillo, no puedo. Sí, entonces también eso, ustedes piénsense la investigación o mejor en la línea de algún grupo de investigación de la facultad, en la línea de algún profesor de la facultad, cosa que después a ustedes la tesis les sirva para ir a un congreso el día de mañana, para participar de alguna publicación colectiva, para apostar a hacer una maestría, un doctorado, lo que sea, ¿sí? Entonces, traten de verla, esto que vengo yo afuera a decirle, no sé si es lo mejor, traten de verla como un espacio de aprendizaje y como algo que se debe disfrutar, aunque no parezca, ¿sí? Y también la investigación en ciencias sociales, eso es un proceso, ¿sí? Entonces hay que ir y venir muchas veces.
¿Qué es lo que nos pasa? A mí me pasa con la gente que le dirijo. Escriben una hoja, ¿sí? ¿Le gustó cómo está la hoja? Yo le dije que estaba bien la hoja, parece que la escribieron en piedra. No la quieren cambiar, no la quieren borrar y la van a meter en donde sea, ¿sí? Entonces, bueno, eso también hay que ir viéndolo, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Traten de ser bastante flexibles y de intentar planificar bastante los tiempos a la hora de empezar esta tesis. Pero todo lo que estamos acá, y sí, los profesores, todos los que estamos acá hicimos una tesis, ¿no es cierto? Entonces es algo que se puede hacer, no es algo imposible. ¿Sí? Dicho esto, compartiendo un poco la experiencia, quiero compartirle esta investigación que hicimos con Silvia en la Universidad de la República. Ah, no, no, no. ¿Sí voy? Ahí tiene. Ahí está. No sé, está muy largo. Sí, sí, va. ¿Sí? ¿Qué es? Investigamos ¿qué nos pasó? Nos pusimos cada vez más grandes, tenemos trayectorias diferentes con Silvia, Silvia de clase en Montevideo, yo en Salto, sí, que son dos ciudades de Uruguay. Y entramos a ver cada vez estudiantes más diversos, ¿sí? Entonces, nos costaba entender los estudiantes, ¿sí? Entonces, en el marco de la materia, nosotros nos pagan como una dedicación para hacer funciones de docencia, extensión y investigación, ¿sí? Lamentablemente, extensión no se hace mucho, fue la hermana pobre de la investigación y la docencia, y docencia hacemos demasiado, ¿sí? Entonces nos queda muy poquito para investigación, ¿sí? En ese contexto, empezamos a ver qué era esto de los perfiles estudiantiles y cómo intentar entender a los estudiantes que iniciaban en nuestras aulas, ¿sí? Esta investigación la hicimos también con un equipo en Argentina, en México, en Paraguay y en Brasil, ¿sí? Hoy hablábamos un poco de eso en la charla previa, cómo intentar pensarse desde Latinoamérica, ¿sí? Entonces, hicimos esta investigación cualitativa utilizando entrevistas a estudiantes de la carrera de Trabajo Social en la Universidad de la República durante el 2022, ¿sí? También se indagó, digamos, hicimos el mismo cuestionario y se lo aplicaron las diferentes universidades. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en México, Universidad Nacional de Asunción en Paraguay y Unipampa en Brasil, ¿sí? ¿Por qué queríamos este estudio? ¿Sí? Porque veíamos que no había conocimiento sobre el perfil de los estudiantes en general y de trabajo social en particular. Sí, o sea, nosotros los estamos educando a ustedes, pero no sabemos quiénes son. ¿Se entiende? Con todo el problema que eso conlleva, ¿sí? Por lo general, todas las investigaciones que hay sobre trabajo social, educación, formación, se centran en las mallas curriculares, en los planes de estudio, en la salida laboral, ¿sí? Pero no en los perfiles estudiantiles, ¿sí? El plan de estudios ahí en Uruguay está organizado en 3 vectores, que es el teórico, el metodológico y el temático, ¿sí? No sé si acá es similar o no. Formación profesional, general, básica. Bien, ¿sí? Entonces, bueno, hay créditos, sí, hay un ciclo inicial, que serían 1 año, y después un ciclo superior de 3 años, ¿sí? El ciclo superior o avanzado, ¿sí? Y bueno, ahí están los fundamentos teóricos. Esos son los ciclos. Yo, por ejemplo, voy a decir, fundamento teórico metodológico del trabajo social tiene introducción al trabajo social 1, 2, 3 y 4, laboratorio, que es un espacio de técnica, digamos, introducción a los proyectos integrales y proyectos integrales 1 y 2, lo que sería la práctica, conocido como la práctica,
¿Sí? ¿Cómo le dicen acá? Talleres integrados y Está. Bien. Andamos más o menos similar un poco, ¿sí? Sobre esto de los perfiles estudiantiles que le decía hoy, ¿sí? Lo primero que decimos, nos súper costó encontrar estudios, o sea que la conclusión que llegamos es que hay pocos estudios sobre este tema, ¿sí? Hay un trabajo de Fernández que hace en el tema en el Mercosur, el estudio, y dice que hay un aumento en la cantidad y en la heterogeneidad sociocultural de los nuevos alumnos universitarios, ¿sí? O sea, si yo hablo con mis colegas, todos están pensando en un estudiante entre 18 y 22 años, ¿sí? Que lo único que hace es estudiar, que vive con sus padres, que no tiene otra ocupación y que es de medianamente clase media, ¿sí? Que está para estudiar, ¿sí? Con tiempo, ¿no? Pero lo que significa estar solo para estudiar, ¿sí? ¿Qué dice Fernández? Que hay estudiantes con mayor edad, de diferentes edades, que hay residentes en áreas geográficas no centrales. Bueno, Uruguay tiene una particularidad que está muy centrado en Montevideo, ¿sí? El 95% de la población está en Montevideo, ¿sí? Pero si bien dicen que es un país chiquito, es muy grande geográficamente, ¿no? Somos todos de acá, América Latina. Hay muchos que viven solos, están emancipados de su barrio de origen. Hay muchos que trabajan también. Hay muchos que tienen responsabilidades parentales. Hay algunos que tienen experiencias sinuosas, dice, o rezagos en la educación media. Hay estudiantes con otro ingreso en la propia educación superior. Recordemos que tanto en Argentina como en Uruguay, la universidad es pública, gratuita, laica y de ingreso irrestricto. O sea que uno puede estudiar una carrera, le va mal, deja de estudiar otra carrera, le va mal, deja de estudiar otra carrera, sin ningún tipo de problema, ¿sí? Y hay estudiantes identificados con otras etnias, lenguas y razas, ¿sí? Otro texto de Errandonea y Oroz plantea algunos rasgos que son relevantes para entender la educación superior en Uruguay, ¿sí? El 20% de la población alcanza un nivel de formación terciario. Completo 12,3, incompleto 8,1. ¿Sí? O sea, es mucha la población que alcanza al nivel de estudio superior, ¿sí? La educación universitaria y la UDELAR ocupan un lugar especial ahí, ¿sí? Es la universidad pública más grande que tiene distribución territorial. Yo hoy en la primera charla le mostré ahí un videito donde se muestran las distintas sedes, ¿sí? La matrícula por área está 50,2% en área social y artística, 23,1% en tecnológica y ciencia de la naturaleza y del hábitat, 22,9% en el área de ciencia de la salud, ¿sí? Y ahí vemos que el 90% de los estudiantes, sí, están en la capital del país. La distribución de los estudiantes, acá está el tema de la edad. De 20 a 24, el 40%, 25 a 29, un 24%, ¿sí? Y la feminización de la matrícula. Esto es muy importante también. El 65% de los matriculados son mujeres. ¿Por qué van a decir que posee mayor predominio el UDELAR sobre las otras educaciones terciarias y demás? Lo que dije hoy, ¿sí? Gratuito, muchas carreras, oferta educativa muy amplia y expansión a lo largo y a lo ancho del país, ¿sí? Ahora vamos específicamente a la investigación nuestra, ¿sí? Se realizaron 21 entrevistas a estudiantes de introducción al trabajo social. Serían estudiantes que empiezan segundo año, el primer semestre del segundo año, ¿sí? Los resultados los dividimos en tres: nivel socioeconómico, proceso educativo previo al ingreso a la universidad y motivación y expectativas respecto a la formación. Nivel socioeconómico, ¿sí?
en general es un nivel socioeconómico bajo, ¿sí? Gente que hace actividades remuneradas de baja calificación, ¿sí? Porque las familias no los pueden apoyar. Se incorporan a los sistemas de becas, ya sea el de alimento, de dinero y demás. Y hay algunos estudiantes con hijos a cargo, ¿sí? Lo que nos llamó también mucho la atención, que muy pocos estudiantes realicen actividades sociales, religiosas, de militancia gremial o política, ¿sí? Ahí va con cómo uno va relacionando la investigación con la trayectoria de uno. Silvia tiene 65 años y yo tengo 43, ¿sí? En la generación de ella, que estudió en los 70, 80, porque la dictadura cerró la carrera de trabajo social, no militar en un gremio estudiantil o político era prácticamente no existir, ¿sí? Era algo muy masivo. Y yo que estudié fines de los 90, principios de los 2000, también había mucho tema de participación, ya sea participación en las iglesias, en organizaciones sociales, tanto como política, ¿sí? El proceso educativo previo al ingreso a la universidad. Todos los entrevistados plantean que son estudiantes medios, ¿sí? Ni estudiantes bajos ni sobresalientes, con buenas experiencias, ¿sí? Aunque algunos destacan que tuvieron dificultades, ¿sí? Son muy críticos, acá habría que ver después qué opinan ustedes, con la formación preuniversitaria, ¿sí? Porque dicen que le dan conocimientos que no se encuentran vinculados a la realidad y que no los preparan para continuar con la vida universitaria, ¿sí? No saben citar, muchos tienen problemas de plagio porque copian y pegan textos enteros. Eso también es importante para que ustedes lo vean en la tesis y lo retrabajen. Les cuesta el tema de producir textos escritos. Uno le toma exámenes y son fantásticos, desarrollando, planteando, exponiendo. Ahora le das una hoja y difícil. O no. Están como a dos tiempos, ¿sí? No sé si después me contarán ustedes si les pasa o no acá. ¿Sí? Entonces son muy críticos. ¿Qué nos dicen? Bueno, en la educación no nos dieron una herramienta para entrar a la universidad, ¿sí? Eso se nota mucho en los primeros años. Mucho, ¿sí? En cuestiones desde la presentación de un trabajo práctico que no pone en carátula y no pone en bibliografía, hasta en tesis, también que se olvidan de poner parte de la bibliografía o no saben citar, ¿sí? Por eso digo, por ahí es algo que pasa en Uruguay, pero que a ustedes les puede llegar a servir para ir pensando en su formación y en su proceso de tesis, ¿sí? Las respuestas sobre lo que aprendieron son ambivalentes. Algunos dicen que no sirvió de nada, algunos rescatan algunos pocos aprendizajes y algunos plantean más el tema de las costumbres. Aprendemos costumbres, sentarse a estudiar, organizar el tiempo y algunos plantean tema de técnicas de estudio, ¿sí? Cuando le preguntamos cómo veían ellos el estudiar en la universidad en relación a la educación de la escuela, digamos, todos nos dicen la palabra, es una diferencia muy grande, ¿sí? Es una diferencia abismal, es una diferencia. Entonces, es importante prestar atención nosotros como docentes a eso, ¿sí? También ellos marcaron que les costó en los primeros años la distancia que había entre los docentes y los estudiantes, ¿sí? Con las autoridades, y muchos planteaban que se sentían un número, ¿sí? Cuento ahí, con ingreso de trabajo social en Montevideo por año son 600 personas, ¿sí? Entonces son aulas multitudinarias que uno tiene que apurarse para entrar, para sentarse, porque después no tenés silla. En Salto, que es mucho más pequeño,
este año tenemos 150 ingresantes. ¿Sí? O sea que en relación a la cantidad de docentes, es una población grande. ¿Sí? Sí rescatan de que la universidad se defiende mucho al estudiante y que hay mucha más autonomía y responsabilidad. ¿Sí? Respecto de la motivación y expectativas a la hora de estudiar la profesión, ¿sí? Todos nos narran, esto fue muy interesante, alguna situación o acontecimiento que conocieron una trabajadora social, un trabajador social, que tuvieron conocimiento de una política social o vieron una política social en acción, por así decirlo, y ¿cómo se llama este acontecimiento? Los volcó, los acercó hacia la disciplina y a estudiar esa disciplina, ¿sí? Y entre los motivos está, obviamente, sale mucho el tema de ayudar a los otros, transformar la realidad, mejorar la realidad y transformar las injusticias, ¿sí? Hay quienes eligieron también la carrera esto más en Montevideo, por la conveniencia de horarios, ¿sí? Porque en Montevideo es una carrera, digamos, al tener 500 alumnos, hay horarios de mañana, tarde y noche, ¿sí? Y también hay algunos en Salto que la eligieron porque se da ahí la carrera completa, digamos, una cuestión, una elección entre comillas, ¿sí? Y acá vuelve a salir esto de que casi ninguno de los estudiantes tienen experiencias previas en el campo de lo social, ya sea por militancia política o en el campo de la ayuda social, que es el voluntariado. ¿Sí? Eso también nos llamó mucho la atención. ¿Sí? Yo ahora estoy como diciendo como muy rápido todas las reflexiones, pero este es un libro que está por salir en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, ¿sí? Que cuenta digamos, habla de un tema general de la investigación y cada capítulo luego aborda cada país, esto que le nombré, México, Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, y después tenemos un capítulo final de conclusiones, ¿sí? Nosotros, ¿qué decimos del caso uruguayo? ¿Sí? Que por lo general estos estudiantes pertenecen a un sector socioeconómico bajo, ¿sí? De sectores vulnerables, es decir, que es la población con la cual mayoritariamente trabaja la profesión, ¿sí? ¿Qué habla de esto? ¿De qué nos habla esto? Digamos, de el trabajo de la universidad y la inserción de la universidad y la apertura de la universidad para favorecer condiciones que le permitan a sectores populares, por así decirlo, ingresar a la universidad, ¿sí? Y el segundo, el interés y el tesón, pusimos, de nuestras y nuestros estudiantes que sostienen estudios en condiciones menos favorables que los estudiantes con mayores recursos, ¿sí? Es decir, que al ser sectores con menores recursos tienen menor capital cultural, ¿sí? Entonces, cuando ingresan, ¿sí? Este choque, esta distancia entre la escuela y la universidad es muy grande. Eso también habla también de todos los docentes y su esfuerzo para hacer más inteligibles los materiales, para brindar más información, para llamar más la atención de los estudiantes también, ¿no? Las motivaciones está siempre el tema de hacer algo por los demás. ¿Sí? Eso lo vemos como una dimensión, el ayudar, ¿sí? Como una dimensión muy positiva que, bueno, que obviamente después a lo largo de la carrera los estudiantes lo van a ir, va a ir mutando esa idea de ayuda por la ayuda misma y teniendo un perfil más profesional, ¿sí?
¿Y qué más? Claro, estos tipos de intervenciones opacan la importancia de lo colectivo y los procesos de organización política para desarrollar procesos transformadores. Sí, es decir, porque ahí pensamos que hacer algo por lo demás, esta ayuda, ¿sí? Está pensada como algo más puntual. Así como yo hago una ayuda para el otro, así, esto, ¿sí? No hay una idea de proceso, no hay una idea de ver los procesos colectivos que llevan a la persona que yo voy a ayudar a esa situación, ¿sí? Eso por ahí no, nos pareció interesante y lo vinculábamos, bueno, a esta lógica neoliberal en la que están inmersos todos nuestros países. Y lo último que planteamos es que es necesario nosotros como colectivo profesional, ustedes ya que están saliendo y que van a ser profesionales y que por ahí están empezando su proceso de investigación, desarrollar procesos de investigación para comprender a los estudiantes que ingresan en la universidad, los recorridos, los intereses, las problemáticas que tienen, ¿sí? Ya que los estudios de nuestra profesión están centrados en la currícula, las formas de enseñar y aprender, la actualización de contenidos y debates profesionales, muchas veces eludiendo al sujeto destinatario de nuestras preocupaciones e intereses, es decir, las y los estudiantes. ¿Sí? Entonces, por ahí también esto último quería hacer énfasis porque si alguno no tiene muy definido el tema, en este taller de tesis ampliado que estamos hoy, puede ser una posibilidad indagar esto, ¿sí? El perfil de nuestros estudiantes. Y creo que también para nosotros, los docentes, tenemos que hacer el ejercicio de pensar estos estudiantes más complejos que ahora habitan nuestras aulas. Y nosotros, por ejemplo, ahí en Salto, ahora estamos teniendo estudiantes privados de la libertad, o presos, como se le dice, de sentido común. Estamos teniendo estudiantes con discapacidad, ¿sí? Entonces también eso nos lleva a repensar la forma como enseñamos y aprendemos la profesión, ¿sí? De esto, bueno, ¿cómo pensamos en la práctica con una persona con discapacidad? ¿Cómo pensamos la práctica con una persona que está privada de la libertad? Entonces, si bien estos son como desafíos que nos parecen como medio extremos estos dos casos, pero bueno, también porque perdimos el eje de pensar cada estudiante de manera individual y de pensar, bueno, cómo hacemos las aulas más amigables, más habitables y más divertidas para todos, ¿sí? Así que bueno, tenía esto para compartir con ustedes sobre los estudiantes y ahora ya muy breve, porque si no ya los voy a aburrir un poco más. Tenía esto lo voy a decir más rápido, pero para que vean la otra parte del rol. Yo, ahí decía la compañera que es antropóloga, me va a entender en esto, ¿sí? Yo en la tesis hice observación participante, ¿sí? ¿La conocen la observación participante o no? La dieron antropología, Malinowski, todo bueno. Estuve en un centro integrador comunitario más de un año ahí participando todos los días, diariamente, de la vida cotidiana de la gente, ir registrando, preguntando, molestando un poco. También a la par de eso participé de una organización de trabajadores sociales. Fíjense, digamos, nosotros ya estamos agremiados por colegio de trabajadores sociales a nivel provincial. En Entre Ríos hay un colegio de trabajadores sociales de la provincia de Entre Ríos, que es el que te da la matrícula para que vos puedas desarrollar la profesión, ¿sí? En las localidades que hay muchos colegas que hacemos actividades, que estamos activos, se arma un círculo de trabajadores sociales, ¿sí? Y yo trabajé en este círculo de trabajadores sociales de Concordia y también participé en un encuentro que hizo la universidad en la que
invitaban a los profesionales de vuelta a la universidad para repensar la formación. ¿Sí? Entonces hice observación participante en esas dos instancias. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo traigo para reflexionar en esta breve ponencia? Es cómo los profesionales, ¿sí?, ven el mundo académico, o ven a los docentes, o ven a los investigadores, o ven a la investigación. ¿Sí? Hoy primero hablé un poco de los estudiantes, ahora me voy a los graduados, por así decirlo. ¿Sí? El punto de partida es que nosotros pensamos el trabajo social en el contexto de las ciencias sociales. Tanto en Argentina como en Uruguay, a principios del siglo XX, la profesión comienza siendo una profesión paramédica o paralegal. Después le estoy diciendo de manera sencilla porque ustedes ya también conocen todo el proceso, ya han estudiado historia de trabajo social, ¿no? Eran profesiones paramédica, paralegal, proceso de reconceptualización, dictaduras, vueltas a la democracia, y ahí se da una fuerte vinculación con las ciencias sociales, ¿sí? ¿Qué pasa a su vez en los 80 y en los 90? Las ciencias sociales se empiezan a repensar. Entonces ahí lo que Wallerstein dice, hay que abrir las ciencias sociales, hay que pensar las ciencias sociales, ¿sí? Entonces plantea ahí toda una relación de cómo pensarla para el siglo XXI. Dussel, Enrique Dussel, ¿sí?, un filósofo, dice, bueno, tenemos que pensar las ciencias sociales no de manera eurocéntrica, es decir, pensar las ciencias sociales más allá de los 5 países donde nació. Lander, que también es un filósofo, ¿sí?, sociólogo, él habla de que hay que pensar las ciencias sociales más allá de lo colonial, y de Sousa Santos de Portugal habla de que hay que pensar las ciencias sociales más allá de una visión monocultural. ¿Sí? Entonces, llegamos nosotros a las ciencias sociales, a formar parte de las ciencias sociales, donde hay una ebullición, las ciencias sociales se están repensando, y a su vez en el contexto del neoliberalismo. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasó al trabajo social? ¿Sí? En este caso tomo el de Argentina. O sea, para ubicarte en el marco de las ciencias sociales, ¿qué tenés que hacer? Producir conocimiento. Tenés que investigar, tenés que generar investigadores. Hay que hacer maestrías, hay que hacer doctorados, hay que hacer becas, ¿sí? Hay que formar recursos humanos, ¿sí?, para que investiguen. Entonces, yo, por ejemplo, mis profesoras, las que eran profesoras mías, ninguna tenía posgrado, ¿sí? Porque no era algo... Ellas tenían su trayectoria de trabajar en el campo, y a trabajar en el campo hace 20, 30 años, y eso la habilitaba para dar clases. ¿Sí? Hoy eso mutó, y hoy, por las reglas de la academia, uno, si no tiene posgrado, es difícil que trabaje, no digo que no pase, es difícil que trabaje en una universidad. Sí, allá en Uruguay es prácticamente imposible. En Argentina es muy variado, hay muchas universidades, entonces cada universidad es un mundo, pero por lo general pasa eso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el profesional trabajador social que quiere hacer carrera? ¿Sí? Tiene que dar clases, tiene que hacer posgrado, tiene que actualizarse, tiene que formar recursos humanos, tiene que investigar y tiene que publicar. ¿Sí? El famoso publicar o morir a la versión latinoamericana. ¿Sí? Cada vez estas publicaciones y los posgrados vienen siguiendo las políticas internacionales de ciencia y tecnología. O sea, que no solo tenés que publicar y escribir, sino que tenés que publicar en una revista que tiene un índice, y no solo tenés que hacer posgrado, sino que el posgrado tiene que estar aprobado A, B, C, y no solo tenés que hacer posgrado, sino que tenés que tener relaciones internacionales. Bueno, es un constante pedir, ¿sí? ¿Y qué le pasa a los trabajadores sociales? Por ejemplo, mi caso, que quiero hacer carrera, me tengo que dedicar a tiempo completo a esto. ¿Sí? Porque no podría yo, por más que quiera, trabajar en la universidad y trabajar afuera en una política social,
interviniendo y demás, porque no me lo permite la misma universidad, ¿se entiende? Las becas, por ejemplo, el CONICET no te permite. El Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica. Uno quiere ser investigador en Argentina, no podés trabajar afuera del CONICET. O sea, solo investigar y si podés, 10 horas de clase, que es dar una materia. ¿Sí? Entonces, esto lleva ahí a esta tensión, ¿sí? Entre la universidad, la investigación y el ejercicio profesional. ¿Sí? Todo esta perorata no es para decir que mi pregunta era, ¿cómo no veían los profesionales y egresados que no se encuentran en el mundo académico a los profesores e investigadores? ¿Sí? ¿Y qué entienden por la investigación? ¿Sí? ¿Cuáles son las concepciones dominantes sobre lo que es hacer trabajo social y cómo se vincula esto con la producción de conocimiento? ¿Sí? Bueno, ahí cuento que participé de lo del colegio, lo que ya les dije hoy. ¿Sí? Ustedes recuerdan que de la antropología social lo que busca es tener la perspectiva de los nativos, ¿no? Me va a ayudar acá la compañera si me equivoco. Es el punto de vista de ellos lo que nosotros queremos entender al realizar esa observación, ¿sí? Entonces yo ahí saco unas distinciones que los egresados hacen y cómo ven a los profesionales, cómo ven la investigación. Ellos dividen los trabajadores sociales de terreno y los docentes investigadores trabajadores sociales. ¿Sí? Entonces uno como docente investigador dice, no, nosotros los trabajadores sociales, sí, sí, pero no somos todos iguales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos trabajadores sociales de terreno, ¿sí? Los ven a los docentes investigadores en un rol relevante porque forman profesionales, ¿sí? Pero por otro lado, y acá viene lo duro, ¿sí? Tienen una visión negativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque se los concibe con preocupaciones ajenas a las realidades cotidianas de los profesionales trabajadores sociales. Porque desde su óptica, los docentes e investigadores no intervienen, ¿sí? O no están en el lugar de la intervención. Expresado con frases y metáforas como la trinchera, con los pies en el barrio, o en el barro, perdón, o caminando el territorio, ¿sí? O sea, estos graduados profesionales distinguen trabajadores sociales de terreno y docentes trabajadores sociales investigadores. Muchos consideran que las labores o roles profesionales que son la docencia y la investigación no son parte del trabajo social, ¿sí? Yo cuento este encuentro que tuve con una colega, amiga, porque estudiamos, con la que hice la tesis y todo. Le digo, ¿seguí en tu ciudad? Sí, todo allá, bien. Bien, ¿y vos qué haces? Tengo una beca de CONICET para hacer un doctorado, le digo yo, ¿sí? Me contesta ella, ¿y vinculado al trabajo social algo? ¿Se entiende? Como lo que yo estoy haciendo tiene que ver con cualquier otra cosa, no con la profesión. Y esto en un diálogo más informal, ¿sí? Se los define muchas veces con adjetivos despectivos, que los docentes, investigadores, trabajadores sociales son academicistas, teóricos, con lenguajes esotéricos, hablan difíciles, ¿sí? Y muchas de estas visiones hacen énfasis en que los docentes no poseen el mismo vocabulario ni las mismas preocupaciones que los demás colegas, ¿sí? Por vincular con un ejemplo de las situaciones narradas, en diferentes oportunidades me han preguntado, conociendo mi labor, es decir, gente que estudió conmigo, que me conoce, que me ve, dice, me ha preguntado si yo no me siento más sociólogo que el trabajador social, ¿sí? Por desempeñarme en el mundo de la investigación, ¿sí?
Por otra parte, estos trabajadores sociales, siempre desde el punto de vista de los colegas, ven con desconfianza la construcción que de ellos hacen los docentes, investigadores, trabajadores sociales. Se entiende que hay una sospecha por los trabajadores sociales que intervienen, los cuales son acusados de modo permanente a intervenir desde la urgencia, el sentido común, no capacitarse, no leer, desconocer la bibliografía y los debates actuales. Están interesados solo en perspectivas tecnológicas, no participar de los espacios de la facultad, el colegio profesional, no poseer compromiso con la profesión, poseer una relación tutelar con la facultad y el colegio profesional. ¿Sí? O sea, hay una brecha respecto a esta concepción de investigación al interior del trabajo social, me pregunto. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos nosotros colectivamente avanzar más allá de esta brecha? ¿Sí? Nosotros los trabajadores sociales que llegamos al mundo de la investigación social siempre somos mirados con recelo por los investigadores, por los recién llegados, diría Bourdieu. Sí. Yo siempre cuento, cuando hay que cargarse en el CONICET, no hay trabajo social. O sea, uno entra y soy Leonel del Prado, pongo mi dirección, que investigo ciencias sociales, después ciencias sociales, me fijo, no está sociología, ciencia política, no, ciencias sociales interdisciplinarias, ciencias interdisciplinarias, y ahí pongo yo trabajo social. No está precargado el trabajo social, ¿sí? Esto no es algo, una cuestión que a uno le pega en el ego, decir, bueno, no está trabajo social, sino que después mi proyecto lo evalúa alguien de relaciones internacionales, alguien de ciencia política, alguien de sociología, y no alguien de trabajo social. ¿Sí? O sea, vamos ya en desventaja al interior del campo científico. Y a su vez, cuando nos relacionamos con nuestros colegas en el campo académico, también somos vistos con cierto recelo. ¿Sí? O sea que digo, bueno, tenemos que ver esta ambivalencia y visión que hay de los roles de los docentes, los investigadores, y tenemos que prestar atención a la investigación al interior de nuestro campo. ¿Sí? Entonces también esta es una reflexión que quería traer, porque creo que también no hay una solución mágica, sino que es una solución colectiva y es un espacio que nos tenemos que dar a reflexionar como colectivo profesional. Ustedes que están investigando hoy, que están haciendo su tesis, ¿cuál es el lugar de la investigación en el trabajo social? Así que bueno, muchas gracias por escucharme pacientemente. Y bueno, espero ahora podamos compartir algunas preguntas, dudas, inquietudes y demás. Ahora voy a comer yo también. Gracias, Leonel. Es una duda, inquietudes. Sí. Quiero agradecerte la presentación, Leonel, y mientras presentabas la primera fase de esta reflexión relacionada a la labor estudiante y las estudiantes. Nosotros hace 10 años, en 2015, hicimos una investigación cualitativa en la escuela. Hace 10 años, con un fondo interno de la universidad, en donde lo que hicimos fue generar un acercamiento cualitativo. No me acuerdo si eran 20 entrevistas, y considerando una perspectiva de género. También me parece que hay un ingreso para ver cuáles eran las características de los estudiantes, ¿ya? Que hacían, en definitiva, lo que nos preocupaba, que había estudiantes que desertaban y necesitábamos identificar qué problemas habían asociados por qué la gente se iba o se podría ir, en el fondo, para identificar esto de alguna manera. Teníamos un deuda, ¿cierto?, de generar un instrumento que a partir de eso nos pueda llevar a medir para que nos de forma real.
Pero ¿qué es lo que descubrimos ahí? Algo de lo que las chicas y chicos también se reían cuando te escuchaban porque se sentían muy identificados. Lo que tú mostraste es lo mismo que nosotros vimos hace 10 años atrás. ¿Ya? Son mujeres y hombres que vienen veníamos hablando de generaciones de personas en la universidad o en educación superior, y lo que necesitan es profesionalizarse en la perspectiva más instrumental de la educación para generar movilidad social. Por otro lado, son mujeres que están a cargo de otras personas, como adultos, hermanos, hijos, hijas, madres, etc. Hay hombres y mujeres que trabajan y están no solamente orientados a la educación, a la formación, sino que a pesar de que estos diurnos están también trabajando. ¿Ya? Y por otro lado, identificamos quiénes eran súper relevantes y que son un resultado es muy interesante. Los que son relevantes en el proceso de continuidad de la formación escolar hacia la universidad. En general, identificamos que eran las mamás. Las mamás que iban con la escoba a decir, ya, pues tenéis que estudiar, o sí o sí, no alternativa, ¿ya? Y entonces las mujeres madres eran relevantes para este proceso de continuidad. Pero también nos dimos cuenta que estas estudiantes y estos estudiantes estaban solas. Y la familia, ellos no tienen un soporte, como qué estás haciendo, qué aprendiste hoy, cómo te está yendo, solo se puede decir cuando uno ve la pega, no te fue bien, ¿ya? Pero no la posibilidad de entrar a dialogar respecto de eso que está sucediendo. Entonces hay una serie de cuestiones, hicimos un trabajo bien profundo en esa investigación que está ahí, lamentablemente no... la máquina de la investigación que tú también mostraste en la segunda parte nos llevó, ¿cierto?, a dejar eso en stand-by, hemos tratado de dividirlo, ahora venimos hablando, ¿cierto?, de un fondo que podríamos estudiar, con la continuidad de esa que el año pasado lo intentamos, pero la fin de año ya lo dejamos y ahora está de nuevo el fondo. Entonces, es súper interesante. Yo creo, y con esto cierro, que esto que tú muestras y que coincide con lo que nosotros vimos hace 10 años, y que no es muy distinto a lo que vemos ahora, ¿ya? Por lo menos así como de palparlo en clases, muestra que tiene que ver con una estructura, un modelo de educación, un modelo económico, un modelo de acceso a la educación superior, que es distinto. Porque acá, si bien se asegura con fondos públicos, ¿cierto?, la gratuidad, no es la lógica de la universidad para todos y como tú quieras, que es lo que te muestran, ¿no?, que la gente puede estudiar todo lo que carrera paralelamente. Entonces, ahí yo creo que aquí, por lo menos en esa parte, nos está gustando más bien lo que está pasando en lo social, no como el neoliberalismo, sí. Destaco más en este contexto en que esta universidad privada, que hay financiamiento individual, etc. Eso quería señalarte, y lo que señala respecto de los profesionales. Yo no he visto que quizás algunas colegas hayan hecho algunas aproximaciones de colegas, pero son más bien trayectorias. Nunca he visto esto que dice confrontar el mundo aplicado, por así decirlo, del terreno de los bienes raros, con el mundo, cierto, teórico aplicado de la universidad. Gracias, William. Bueno, me pasaba yo para leer esa. Bueno, ¿alguna duda, pregunta, inquietud, aporte, algo que quieran comentar? Bueno, en consideración con lo que hablaban de los trabajadores sociales del resto de la investigación, yo en lo personal sí lo vi en mi centro de práctica de ocupación. Esto de los trabajadores de ahí, que sí solamente vemos nosotros, sí la realidad, pero sin embargo, aún así como que estaban tratando como de incorporarse igual a la investigación.
pero igual tenían como esta visión de, no, es que pues una o es la otra. Una visión que igual, por ejemplo, a mí personalmente igual estoy pensando, ya, ¿a qué me dedico? ¿Me voy a terreno? ¿O me dedico a seguir estudiando y quedarme en investigar? ¿O especializarme más? Como que igual te la implantan de cierta forma, porque el campo es grande. Sobre todo cuesta entrar, sí, porque nos miran un poquito en menos. Pero, sí, ¿para qué lado vas a ir? ¿Vas a ir acá o vas a ir acá? ¿Vas a estar en lo público o vas a estar en lo privado? Como que ahí hacen una separación y de ahí depende igual cómo te van a vestir o con quién te vas a relacionar. Sí, esa visiones binarias, ¿no? Como que recorren mucho la confesión. Esto que decimos, investigo en terreno público-privado, sí. Eso pasa también por esta separación que malamente hemos hecho de lo que es investigación e intervención. O sea, muchas veces quizás en términos pedagógicos se enseñó por años que la intervención era una cosa y la investigación era otra. Pero yo creo que recién, hace poco, estamos tratando de verla todos como parte del mismo proceso. O sea, esa colega que está en terreno, en algún minuto tiene que tomar conciencia que los diagnósticos que hace son investigación y que eso también en algún momento también puede tomar otro nivel, o partir desde ahí para generar cierto conocimiento que sí lo hace, entonces también estar como consciente de eso. Lamentablemente los espacios laborales consumen a las colegas que están en terreno y a los que no estamos en terreno en sus propios espacios, y eso ha generado una distancia que es como abismal. Ustedes lo habrán visto, nosotros acá quizás algunas perspectivas teóricas o desde la intervención, ciertos elementos que ustedes ven en realidad y a lo mejor la colega está haciendo lo que se hacía hace 20 años o quizás está mucho más avanzada de lo que lo más probable el grupo de nosotros le han enseñado. Entonces, se da como ese espacio, que es un espacio nefasto, que nos distancia siendo parte del mismo colectivo. Y también pareciera ser que los que nos dedicamos a otra cosa, como que tienen un estatus mayor, distinto, en positivo y también en negativo, porque también a mí me ha tocado escuchar en ciertos espacios laborales, incluso académicos, colegas que de alguna manera también hablan de los doctores, así como que, ay ya, enrollado, así como que ya llegó, y como que es complejo y todo. Entonces también, menos yo en lo personal, que no da instituciones no en esta, lo he vivido, ¿cierto? Como que ya, así como la complicación, a veces es más simple, ¿sí? Entonces, esto de complejizar la realidad para poder entenderla de manera distinta también nos hace que nos miren también de manera distinta. Desde quizá una mirada más segregadora, discriminadora también, o como en algunos casos negativamente o positivamente. No sé si me viene. Y yo creo también que, perdón, No. a mí me parece que la reflexión que tú haces y que los compañeros y los estudiantes que han participado, no podemos olvidar también la posición que tiene Chile en el concierto latinoamericano, si lo vemos históricamente, porque tú hacías referencia a algo que a mí me llama mucho la atención, si bien somos más o menos como de la misma generación, yo no viví el momento en que para hacer trabajo social en Chile era necesario estar colegiado, ¿sí? Y se solicitaba una licencia para hacer trabajo social, ¿cierto? Y eso se suprimió con la dictadura en los años 70, 80, ¿no? Los colegios profesionales han perdido, desde la perspectiva neoliberal, un peso gigantesco. O sea, no hay un contrapeso ético que supervise el trabajo que realizamos, no solo trabajadores sociales, sino que las profesiones en general. Entonces, las profesiones están lanzadas al mercado, no hay una regulación que no sea casi netamente económica, y por tanto eso reproduce un esquema de sociedad donde nuestros vínculos están mediados necesariamente por esa cuestión práctica que tiene que ver con cómo aporto yo a un desarrollo económico y solo económico de un país. Entonces a mí me llama mucho la atención que la realidad que viven en México, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, en Perú, del trabajo social es mucho más consciente de las realidades que viven como comunidades, que nosotros, que estamos un poquito más desde lejos de eso, e intervenimos desde una posición más bien de parche a políticas que no existen, por un contexto
donde nuestra estructura social no se hace cargo de ciertos derechos. Hablabas de la universidad pública gratuita y todas esas características que para nosotros es casi novedoso, ¿no? Y eso es algo que debiésemos tener en cuenta cuando analizamos el trabajo social desde esta visión de esta parte del mundo, ¿no? Como un antecedente, creo que es importante incorporar. Hay una profesora que es Claudia Flores, que va a empezar su investigación, está empezando a trabajar sobre precisamente eso, y esta relación entre práctica y esta definición de trabajo social que está en constante pugna con lo que históricamente nosotros hacíamos en trabajo social, que es más bien un trabajo social más vinculado a las organizaciones, más asistencial, que ha perdido una suerte de prestigio, pero que si no lo consideramos, tampoco hacemos referencia a las necesidades locales, ¿no? Entonces, ahí hay una disputa. Tipo de identidades, porque ya no se puede hablar de identidad, ¿cierto? En todo ámbito de identidad en el trabajo social, que siempre ha tenido, no sé si una disputa, pero sí hay una conversación entre el gremio y la academia. Gremio y academia, donde lo que tú lo reflejabas, ¿cierto? Donde se dice del trabajador social con los pantalones embarrados. La gente va, no voy a digamos, desde otro lugar, pero también pensando en el trabajo social. Yo creo que ahí es donde están las conversaciones, los puentes de hacer mucho más dentro de nuestra misma profesión, disciplina, hacerlo mucho más amable y accesible. A mí me pasa de repente como coordinadora de práctica y por eso me interesa mucho el tema, porque a mí me llaman los supervisores que cada uno conoce la ficha, no sabe lo que significa hacer un objetivo, no sé. Tiene que ver con eso, quizás que como uno podría hacer deficiencias en la formación o los énfasis. No es que ustedes, no es formarnos como técnicos tampoco, porque ustedes tienen una impronta universitaria donde la investigación debe ir de la mano, ¿ya? Pero no por eso tampoco pueden desconocer, y aquí es donde yo me cuenta también a la tradición, lo que hemos sido, ¿cierto? Para donde transitamos, cómo vamos recogiendo estos elementos que nos hacen ser todavía trabajadores sociales y identificados como una profesión, ¿cierto?, distinta a otras. Tenemos nuestras especificidades para reconocer este fenómeno, que es el fenómeno social, que investigan todas las disciplinas de las ciencias sociales, pero nosotros tenemos un sello, que estamos ahí, ¿cierto?, mirando este fenómeno social, pero también este fenómeno social en términos de la intervención que nosotros vamos a realizar como profesionales. Sí, solo que yo, una cosa que quería comentar antes de echar con esta discusión que plantean la relación teoría-práctica, yo creo que efectivamente en la universidad nosotros tenemos distintas universidades también y perfiles de universidades. Entonces, eso también tiene que ver con el perfil de los estudiantes que también llegan, aun cuando estoy completamente de acuerdo que nosotros como país tenemos un sello que claramente no identifica una lógica neoliberal absoluta, donde la educación es un bien de consumo, si eso se ha dicho por todos lados. Entonces no hay otra forma. Sin embargo, en el trabajo social, efectivamente, nosotros tenemos este perfil más de interventores, que yo diría que a partir del 2000 se fue profundizando en una mirada más academicista, como dijiste en algún momento incluso tú, pero que no tiene que ver con ese sentido medio peyorativo, sino que se fue especializando. Y muchos de las colegas que fueron saliendo en estas generaciones van especializándose, cuestión que también se planteó en el auditorio, dentro de la especialización. Absolutamente, no, yo diría, incluso la discusión no es si es necesaria o no. Hoy día es requerida incluso la especialización. O sea, tú tienes que especializarte para poder empezar a ser alguien, porque tienes que publicar, escribir, investigar. Estoy pensando desde este punto de vista. Pero la distinción teoría-práctica en el trabajo social, yo creo que ahí se fue zanjando
en la mirada de la incorporación del trabajo social contemporáneo y esta perspectiva de la complejidad. Ahí yo creo que se puede sacar más hacia esta perspectiva, efectivamente, de la complejidad, donde el trabajador y la trabajadora social tienen que manejar la teoría y no solo la... Mira, una sola anécdota que está muy, yo me encuentro muy buena porque en realidad refleja también esta conversación que estamos haciendo en realidad. Yo creo que todos, no sé si ubican a la señora Lucía, la conocieron o no, que era, bueno, ella hoy día ya tiene como 90 y tantos años, ella era la directora de la Escuela de Trabajo Social de la Chile el 11 de septiembre del 73. ¿Ya? Es como la historia del trabajo social, bueno, ahora está más complicada esa dueña, pero yo trabajé durante 20 años con ella. Ella era la directora de la Escuela de Trabajo Social de la Academia y la invitaban a todas las escuelas de trabajo social, y eso era el paradójico de lo que quería contarles. Ella era de la Escuela de las Trabajadoras Sociales, que siempre fue directora. Estaba en las escuelas de trabajo social, en la universidad. Y ella, cuando yo estudié el doctorado, me decía, pero Rodrigo me decía, ¿y usted para qué estudia el doctorado? Si usted va a dejar de ser trabajador social, entonces, él me lo estaba diciendo la directora de la Escuela de Trabajo, que ya tenía, no sé, 70 y tantos años, 80 años en la ciudad de Lucía, trabajando toda su vida en universidades, pero eso refleja exactamente la diferencia que ella tenía respecto de ser formados en la universidad y el rol que teníamos que cumplir igual como trabajadoras o trabajadores sociales, y lo que hacíamos, lo que estábamos a estudiar, hacer el magíster, porque el primer comentario fue respecto al magíster, y después del doctorado ya fue así como, ya, te perdí. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que efectivamente ese tema es un tema que hoy día se zanja de otra manera, pero que sí estuvo. Seguro que estuvo. Y lo otro que también yo lo pude observar también hace harto tiempo, que sí yo veo diferencias entre los trabajadores sociales profesionales y los que están en el mundo más académico, por así decirlo. Y cuando nosotros participamos como capacitadores, a mí me tocó muchas veces participar en eso, con colegas, uno primero tenía que presentarse con sus credenciales de interventor. O sea, ¿qué experiencia tenías con terreno? Si es que tenías. Porque si no tenías, era como, ya, buena onda, un colega que estudia, que se dedicó a la teoría, pero que en realidad no sabe lo que pasa en la práctica. O sea, eso pasaba en las discusiones. O sea, ellos lo decían, sí. Bueno, sí, pero que ustedes desde la universidad como que lo ven de otra forma. Entonces uno lo primero que tenía que hacer era presentarse qué experiencia tenía como trabajador social. Ese era. ¿Te fijas? Entonces yo creo que... Lo mismo alumnos, a uno le preguntan, sí, ¿qué experiencia tiene en esto? Sí. Y yo creo que esta cosa es legítimo, ¿no? Es legítimo pero también es legítimo que alguien se quiera dedicar al mundo académico y al mundo en serio, porque más de la investigación. Pero lo que quiero decir en definitiva es que yo creo que hoy día, sin duda, que un trabajo social está en una lógica, está en un perfil distinto, por lo menos yo así lo veo, con los temas de especialización, incluso con los trabajadores sociales que están en el mundo de la intervención, donde sí tienen diplomados, sí tienen magíster, tal vez no doctorados tanto, pero sí los tienen. Y el perfil de los estudiantes, de las estudiantes, yo creo que, y ahí comparto con lo que decía también la Andrea, que yo creo que representa muy bien el perfil de los y las estudiantes del trabajo social en dos temas que yo lo anoté. Uno que tiene que ver con la trayectoria social, política que pudieron haber tenido las estudiantes. Y la otra era el tema de la motivación de por qué estudiar trabajo social. Yo creo que ahí hay una similitud importante, digamos, entre lo que tú señalaste con lo que yo... Estaba fuerza del campo. Así es, así es. Eso es como la reflexión que yo tengo. Sí, estaba pensando yo en esta brecha de la formación y de la intervención en el mundo del campo laboral, en la que, por ejemplo, yo siempre lo he comentado, uno puede formar y los colegas en un paradigma clínico, ¿verdad?, donde se signifique, arme, desarme en la construcción de la realidad, pero luego se inserta en una institución donde lo que se hace es reproducir
la administración de política y un paradigma integracionista en la década del 70 o 70, ¿cierto? Entonces, nada fenomenológico, nada de investigación de parte del sujeto, como rellenar la ficha y un paradigma positivista en el fondo. Entonces, ahí se choca con fuerza. Yo creo que los alumnos cuando egresan o cuando ya van en su práctica lo van resintiendo, y ahí un desafío nuestro del mundo académico es cómo vamos a generar ese equipo en el fondo, porque no somos ni 100% los mismos ni 100% el otro. Ese tránsito amable de posiciones quizás amorosas, poco radicales, para poder encontrar. Bueno, Alguna vez quería agregar una cosa aquí para quizás volver a la primera parte de tu presentación. Y también, bueno, hoy día no están las actividades para las cuales yo trabajo en seminario, pero estoy pensando en el momento que están viviendo las chiquillas, que básicamente es como empezar a indagar el tema, y escuché vaya temas suicidio, emprendimiento, etcétera. Y cómo lo podemos también pensar aquí en la relación con la intervención, con la disciplina. Entonces, yo no soy de las personas que piensan que solamente tenemos que investigar acerca de trabajo social, podemos investigar los fenómenos de los cuales no necesariamente. Ahora sí, en la lógica que tiene el proceso formativo, de una otra forma, esto tiene que conversar, como decía la doctora Claudia, con la práctica del próximo año, idealmente. Y eso nos remite a construir la intervención no solamente en la dimensión del hacer, sino que también en la intervención como objeto de análisis. Entonces, tú lo llevas a investigar cómo piensan los profesionales aquí en Chile se ha instalado el tema de primera línea, cómo piensan los profesionales de primera línea a los académicos y también viceversa. Entonces se construye como objeto de intervención, de investigación, la propia intervención, y creo que ese es un ejercicio, a veces es muy complejo de entender conceptualmente, pero en el hacerlo nos damos cuenta de lo que decía la profesora Karina, vamos intentando reducir esta brecha, teoría práctica, pensar, hacer, intervención, investigación, etc. Y también quisiera pensar como lo planteaste, yo creo que pasó a lo mejor, quizás no de atención, pero ver que la estructura de la investigación, ¿no? Que toda investigación tiene un tema, tú lo planteaste, toda investigación tiene un marco teórico, tú hablaste de la metodología, de las entrevistas y finalmente los resultados y las conclusiones. Muchas veces creo que es importante, sobre todo en esta etapa primera, en que estamos trabajando en el tema, y que el profesor le esté diciendo, oiga, pero esto tiene que llegar a este puerto, aparece como muy lejano, ¿no? Hablar de diciembre, la defensa, la estructura del documento, pero también nos invita a pensar que lo que dices tú, que la investigación es un proceso, y no es un proceso lineal. Muchas veces tenemos bastante como oscilaciones, pero yo sí, que tengo que llegar a alguna parte, y mientras antes sepa que tengo que llegar a ese lugar, me puedo preparar, sobre todo cuando tengo poco tiempo, porque son 2 semestres, y además la expectación que te genera en todo momento, ¿no es cierto? El seminario es bonito, al igual que la práctica de fin de indicar. Así que eso es súper interesante lo que tú señalas, para también ojalá las chicas y los chicos puedan incorporarlo en ese proceso de problematización. Muchas gracias, Leonel, por